Hola, vamos a empezar a explicar el tema 7. El apartado 7.1 va de la prevención de riesgos laborales, que lo he cogido del portal de coordinación empresarial. La prevención de riesgos laborales se puede definir como conjunto de actividades y medidas que lleva a cabo una empresa con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de que cualquiera de los trabajadores puedan sufrir algún tipo de daño en relación con el trabajo que desempeña. Estos daños pueden ser tanto debido a accidentes o lesiones o incluso a enfermedades o patologías que estén directamente relacionadas con el puesto de trabajo o la tarea que realiza la persona en su trabajo, ¿no? La forma de llevar a cabo una correcta prevención de riesgos laborales se basa en la evaluación de los mismos, porque ya que si conocemos los tipos de riesgo podríamos adoptar las medidas preventivas que están dirigidas a disminuir o incluso evitarlos. Y esas medidas preventivas pues lógicamente son propias de cada puesto de trabajo, ya que cada actividad requiere de un análisis específico. Esto viene determinado por un marco regulador que es la Ley 31 del 95 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, que no es ni más ni menos que la adaptación a nuestro derecho de la Directiva Comunitaria 92/57. Os dejo ahí el enlace para que le echéis un vistazo. Todo ello implica una gran variedad de situaciones de riesgo y una cierta complejidad en la elección de las medidas adecuadas, porque a veces no es demasiado fácil y requerimos en algunas empresas pues asesoramiento incluso externo. Conocer la variedad de riesgos, proponer las medidas eficaces es vital para disminuir los riesgos laborales, ya que si nos fijamos todos los trabajadores en mayor o menor medida estamos expuestos a riesgos laborales y tenemos que ser conscientes de los mismos cuando vamos a trabajar y hacer ese trabajo pues en las mejores condiciones. Esencialmente podemos identificar 7 tipos de riesgos laborales que debemos de tener en cuenta a la hora de desempeñar nuestras tareas. Bueno, 7 no, 8 tipos de riesgos laborales que debemos de tener en cuenta cuando vamos a desempeñar nuestra tarea dentro de nuestro centro de trabajo. Primero, riesgos de tipo físico. Pues los riesgos de tipo físico son debidas a cargas físicas que soportan los trabajadores, cargas físicas de esfuerzo, se entiende, ruidos, vibraciones, deslumbramientos, temperatura, humedad y radiaciones ionizantes. La carga física se puede definir como el conjunto de elementos físicos que se ven sometidos a la persona a lo largo de su jornada laboral. Por ejemplo, la manipulación de peso pues, puede llegar a que el trabajador pues, tenga dolor de espalda. También un gran esfuerzo físico produce agotamiento muscular y una postura de trabajo inadecuada contribuirá a consecuencias físicas graves. Por supuesto que si manipulamos cargas de forma no adecuada podemos también inducirnos a lesiones que pueden tener carácter temporal o permanente. Definimos el ruido como la sensación auditiva desagradable que percibimos de los sonidos que están en nuestro entorno. Cuando escuchamos un ruido primero lo apreciamos por el oído externo, ya que es una onda de vibración mecánica que se transmite por el medio hasta que llega a nuestro tímpano. En nuestro tímpano lo que hace con esa onda de vibración mecánica es vibrar y activar un movimiento de una serie de huesecillos que son el martillo yunque, lenticular y estribo, y esto al final activa un nervio auditivo que lo percibe el cerebro mediante unas células capilares. Cuando el ruido es muy fuerte, se activan las células capilares y hay riesgo de perder capacidad auditiva, es decir, perdemos sensibilidad auditiva. Debemos de protegernos con todas las medidas de seguridad posibles. En algunos puestos de trabajo, por ejemplo, si trabajamos mucho tiempo junto a grupos electrógenos o manejando un martillo neumático, pues tenemos que meternos protectores auditivos, ponernos esos protectores auditivos para protegernos, ¿no? Cuando el ruido es muy fuerte, se activan las células capilares y hay riesgo de perder esa capacidad. Y por eso las medidas de protección, como el uso de cascos, ¿no? Pues se vuelven vitales. Otro tipo de riesgo también lo producen vibraciones que afectan a la columna vertebral y producen dolores abdominales y digestivos o dolores de cabeza. Por ejemplo, si manejamos un martillo neumático y no nos ponemos unos guantes especiales para amortiguar esas vibraciones, pues podemos ocasionarnos daños también. El deslumbramiento en la sombra, la fatiga y el reflejo
son factores producidos por la iluminación. Y estos elementos pueden llevar a un accidente, ya que hay que vigilar tanto las lámparas y respetar los niveles de iluminación, que esto ya, bueno, pues lo hemos estudiado, bueno, no, lo vamos a estudiar el año que viene en la asignatura configuración de las instalaciones eléctricas, lo que es la luminotecnia. La temperatura y la humedad en el ambiente también puede suponer un riesgo físico si son excesivamente altas, por ejemplo, más de 21 grados, o la humedad también si es excesivamente baja, menos de 50, pues produce sequedad en la garganta, o excesivamente alta, que puede inducir a dificultades de respiración, sensación de ahogo. Las radiaciones ionizantes, bueno, ahí nos dice que 21 grados y 50% de humedad es un valor con un mínimo ideal, ¿no?, mantener. Las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas que alteran el estado físico sin percibirse en el ambiente y los efectos son graves a la larga, pues por eso hay que limitar las ondas y tener un control médico. Bueno, existen numerosos tipos de radiaciones ionizantes, pero por ejemplo los móviles, las señales wifi, si son muy potentes, todo esto, hay ya estudios que apuntan que pueden perjudicar la salud a largo plazo. Los riesgos químicos son los producidos por procesos químicos y por el medio ambiente. Las vías de entrada de este tipo son la respiratoria, la cutánea y la digestiva. El contacto con la piel, el respirar o ingerir alimentos que tengan esas sustancias que son tóxicas. Este tipo de agentes los podemos encontrar en gases, polvos, humos, neblina, lo que son los aerosoles. Y los efectos de los agentes químicos dependen también no solo de la concentración, sino de la longitud de tiempo de exposición a la que nos vemos sometidos. Existen varios tipos de contaminantes anestésicos que producen un efecto sedante, asfixiantes que impiden respirar, cancerígenos que producen el cáncer y corrosivos que destruyen los tejidos de la piel. Bien, las enfermedades como las alergias y el asma son producidas por inhalación, absorción o ingestión de determinados tipos de sustancias perjudiciales para la salud, ¿no? Hablamos también del polen o de, por ejemplo, sensaciones de asfixia si respiramos atmósferas con cloro, ¿no?, de las pastillas de cloro de una piscina. Cancerígeno, por ejemplo, bueno, se me ocurre respirar partículas de asbesto o amianto, ¿no?, que se sabe que induce cáncer. En fin, hay distintos tipos de agentes. Para reducir estos riesgos podemos actuar de varias maneras. Por un lado, sobre el foco contaminante, sustituyendo los productos, cambiando el proceso productivo o encerrando el proceso, es decir, evitar alejarnos de esas sustancias tóxicas. Podemos actuar sobre el medio con una limpieza del puesto de trabajo y con una ventilación, o también por dilución, ¿no? Por ejemplo, el cloro, el ácido clorhídrico concentrado te quema la piel, pero si lo diluimos, pues es menos peligroso, ¿no? Lo cierto es que hay que tener mucho cuidado porque es una sustancia que si tú al cloro, al ácido clorhídrico puro le echas agua, te puede saltar porque se produce una reacción espontánea de combustión peligrosa, ¿no? En fin, que hay que conocer esos medios y dejarse asesorar por los expertos. Por último, actuando sobre el trabajador, dándole formación, rotando los puestos de trabajo, aislando al empleado de la exposición y usando equipos de protección adecuados como mascarillas y guantes. Riesgo biológico. Los contaminantes biológicos son seres vivos que al penetrar en el ser humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario, y estos tipos de riesgos son los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos, y pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades. Los clasificamos en 4 grupos. Aquel que resulta poco probable que cause enfermedad puede causar una enfermedad y suponer un peligro a los trabajadores. Aquel que puede causar una enfermedad y presenta un peligro a los trabajadores, hay riesgo de que se propague, y aquel que supone un peligro y hay muchas posibilidades de que se propague. ¿De acuerdo? Es decir, estos serían los 4 grupos.
Este tipo de riesgo laboral constituye uno de los principales factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores de centros sanitarios, y bueno, ahora lo sabemos de sobra con la epidemia esta del COVID. Esencialmente su transmisión se produce por vías respiratorias, sanguíneas o digestivas, y para evitar este tipo de riesgos se recomienda tener un control de las vacunas y sobre todo protegerse con el equipo adecuado: mascarillas, protectores faciales y oculares, guantes y trajes especiales, además de seguir unos protocolos de higiene estrictos y mantener una distancia adecuada entre las personas en riesgo. Bueno, vamos a ver los riesgos ergonómicos. La ergonomía es la ciencia que busca adaptar de manera integral en lugar de trabajo al hombre, ¿no? Los principales factores de riesgo ergonómico son las posturas inadecuadas, el levantamiento de peso, movimiento repetitivo, y puede causar daño físico y también molestias. Este tipo de riesgo ofrecen cifras relativamente altas, ocupando un 60% de las enfermedades en los puestos de trabajo, y 25% se deben a la manipulación de descargas. Cuando levantamos peso, la espalda tiene que estar completamente recta, las rodillas flexionadas, el peso lo más pegado al cuerpo para que no haga palanca, efectos de palanca, ¿no? Si son trabajos físicos, antes de empezar debemos estirar los músculos y las articulaciones para evitar lesiones, es decir, hay que calentar, lo mismo que hacen los deportistas, y hay que utilizar métodos seguros en todo momento. Los riesgos psicosociales: existen muchos tipos de riesgos de esta naturaleza que nos pueden afectar a todos nosotros en algún momento de nuestra vida laboral, y destacamos el estrés derivado de un ritmo elevado de trabajo, la fatiga laboral, la monotonía, el hacer siempre tareas muy repetitivas. Para su prevención se recomienda, dentro de lo posible, si no se puede, cambiar de tarea o de horario, es decir, rotar en los puestos de trabajo para evitar esa monotonía. Unos ejercicios que consisten en la realización de ligeros movimientos para relajar la musculatura del cuello, por ejemplo, si trabajamos muchas horas con el ordenador, también mover espalda, brazos. Es ideal realizar pausas cortas de unos 10 minutos cada hora y media de trabajo, porque de esa manera rompemos la fatiga que el trabajo repetitivo, monótono y continuo, ¿no? Rompemos el ritmo. Debemos tener como mínimo un descanso de 15 minutos a partir de las 6 horas, y la estabilidad y un buen ambiente nos ayudan a disminuir este tipo de riesgos. Hay un síndrome que se llama de burnout. Es un tipo de estrés prolongado motivado por la sensación que produce la realización de esfuerzos que no se ven compensados personalmente, cuando te sientes poco valorado en la empresa. Los riesgos mecánicos: pues este tipo de riesgos pueden producirse este tipo de riesgos pueden producirse al llevar a cabo acciones que requieren utilizar herramientas de cualquier tipo, y los accidentes que se pueden producir debido a este tipo de riesgos son aquellos que inducen lesiones corporales, como golpes por objetos proyectados o desprendidos, quemaduras, cortes, cualquier tipo de contusión, aplastamiento, y suelen tener mayor problemática en trabajos que se lleven en altura, en superficies inseguras, haciendo un mal uso de las herramientas de los equipos defectuosos. Debemos asegurarnos siempre de revisar la maquinaria con la que trabajamos para evitar posibles incidentes, pues sujetar las escaleras a la pared, tenerlas limpias, usar un calzado adecuado. Se previenen teniendo en cuenta la seguridad del producto, por lo que el equipo debe de estar con la etiqueta de marcado CE y cumpliendo unos requisitos que garanticen seguridad, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a su instalación y mantenimiento, con personal especializado, y por último siguiendo las instrucciones del manual de utilización. Es decir, todo tipo de maquinaria y herramientas debemos de saber manejarlas, hacerlas en condiciones seguras, mantenerla en perfecto estado de limpieza y todo eso, ¿no? Por último, los riesgos ambientales: pues voy a poner esto aquí. Este tipo de riesgos son los que nos podemos encontrar debido a que la posibilidad de que se produzca una catástrofe o una acción humana por un fenómeno de tipo natural, son riesgos de tipo naturales que se manifiestan por la propia naturaleza, como la lluvia, la tempestad, las inundaciones. También a veces se deben a la actividad humana, antropogénico. Por ejemplo, que cogemos un bosque, lo talamos y dejamos el terreno expuesto a que cuando venga la lluvia se produzcan deslizamientos de tierra, ¿no? Y a veces la acción de las personas sobre la naturaleza generamos riesgos que de otra manera pues no existirían.
Bueno, pues conocer todo este tipo de riesgos es el objeto de la prevención de riesgos laborales y para aquí el video tutorial para que no se me pase.